Hola amigos, buenos días. Muchos propietarios de perros, viviendo en un apartamento muy pequeño, de 40-50 metros cuadrados, siguen optando por tener perros desmesuradamente grandes, desde dogos, mastines, san bernardos, etc. Y es algo que me molesta primero porque esos perros lo están pasando francamente mal en un espacio reducido, y me sabe también mal por el propio propietario, porque quieras que no, la convivencia con un animal tan grande en un espacio tan reducido no es fácil. Por eso en este vídeo voy a romper una lanza en favor de los perros pequeños, de explicarte las 6 grandes ventajas que te va a aportar el tener un perro pequeño en lugar de tener un perro grande. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te las cuento. En primer lugar, y si no lo sabías, te voy a hablar de la longevidad. Los perros de razas pequeñas viven mucho más que los perros de razas grandes. Un perro de raza pequeña te puede llegar a vivir tranquilamente entre 12 y 14 años. Y es muy raro que un perro de raza grande te viva más de 10-12 años. Muy raro. A partir de los 10 son perros muy ancianos. Es más, esos perros tan grandes tienen enfermedades crónicas, sobre todo displasias de caderas y demás, muy difíciles de tratar, que casi todos, o en un porcentaje muy elevado, a partir de determinada edad desarrollan. Y en esa situación, la convivencia en un sitio reducido se convierte en algo, no voy a decir que imposible, pero casi, donde lo vais a pasar muy mal vosotros y peor el animal. En segundo lugar, sin llegar a esos extremos, viajar. Hoy en día las grandes compañías aéreas, hoteles y demás no te admiten por lo general perros grandes. En cambio con los pequeños, sí, a veces se quejan, pero te dejan meter el transportín y lo puedes llevar muchas veces incluso hasta en la cabina. Tener un perro grande además te va a obligar a que te planifiques escrupulosamente cualquier traslado que hagas. Imagínate que tienes un poco de familia, que tienes un par de críos, pues tienes que organizarte el viaje en el coche, dónde vas a estar, dónde vas a comer, etcétera, etcétera, porque exige un perro grande que tengas esa planificación de logística. En cambio, con un perro pequeño, en cualquier momento que se te ocurra ir a un sitio determinado, es tan fácil como cogerlo bajo el brazo y te vas. Con un perro grande no, es mucho más complicado. Evidentemente, los controles de acceso. Hay muchos supermercados, por ejemplo, que no te van a dejar entrar con un perro grande. En cambio, con los perros pequeños suelen hacer, en la gran mayoría de casos, la vista gorda. En los perros grandes te van a obligar a dejarlo fuera, atado, y cuando lo dejas fuera, el animal se suele poner, por lo general, muy nervioso. Y cuando se pone nervioso, vienen problemas de agresividad hacia personas, de que el perro ladra, de que tiende a escaparse, de que luego te lo atropella un perro porque el animal se ha ido corriendo y son zonas donde hay mucho tráfico y a lo mejor sufres un accidente y no vale la pena. Si entramos ya en la limpieza, ya no os digo nada. Mantener la limpieza por ejemplo, el arreglo de pelo y demás en un perro grande es mucho más complicado que en un animal pequeño. Te va a ensuciar mucho más las casas, los sofás, los muebles, etcétera. Y además va a exigir que si el animal, por lo que sea, tiene alguna enfermedad que haga que se orine o algún problema de comportamiento, que se orine y defeque, pues hombre, es mucho más desagradable en un perro grande que en un perro chico. En un perro grande, que si vivieses en el campo, pues no hay ningún problema. En una zona rural, pues perfecto. Pero en un apartamento el animal lo pasa muy mal. Y si nada de lo anterior te ha servido, pues por último te puedo decir el ahorro económico. Un animal pequeño no exige gran cosa en comparación a uno grande. Simplemente la alimentación es mucho más económica. No vas a tener tanto gasto en un animal de reducido tamaño que en un animal grande. Los gastos en veterinaria no son los mismos en colchones, en juguetes, en lo que quieras. Te van a cobrar siempre más por un animal grande que por uno pequeño. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.